Bienvenidos amigos a este su segmento Litigando Ando. En el día de hoy nos encontramos en San Cristóbal y vamos a hablar de aspectos relevantes para el conocimiento de una audiencia preliminar. Es importante destacar, como ya hemos establecido en otros capítulos anteriores, que la audiencia preliminar básicamente es el juicio que se le celebra a la acusación y que de ella va a depender la suerte del proceso en cuanto al mantenimiento de la medida de coerción por una parte, porque en esta etapa se puede variar dicha medida, o a la que se dicte un auto de no apertura o a que se dicte un auto de apertura que envía el proceso hacia un juicio colegiado para que se conozca del mismo. En esta ocasión, contrario a lo que siempre estoy acostumbrada a hacer, me tocó como barra de la parte querellante en una constitución de autoridad civil. Y realmente es una experiencia bastante interesante e innovadora estar del lado acusatorio en un proceso. Sin embargo, pese a que se tiende a entender o a interpretar como que las actorías o los actores civiles y los querellantes tienen unos derechos muy limitados, lo cierto es que no. Y que esta figura, cuando se emplea de manera correcta, puede ofrecerle grandes ventajas y beneficios a la persona que nosotros estamos asistiendo como víctima dentro del proceso. Importante acotar que se deben de realizar todas las diligencias necesarias y pertinentes para poder asegurar que nuestra teoría de caso esté completa. Es decir, que tengamos un relato fáctico donde se puede explicar con suficiencia cuáles hechos son penalmente relevantes, cómo pasaron estos hechos, quiénes lo provocaron o quién lo provocó, cuál fue la persona agraviada, cuál fue la situación y el marco. Responder las preguntas claves de la formulación precisa de cargo es indispensable para tener una buena teoría de caso. Pero, además de eso, debemos de contar con elementos probatorios suficientes para poder satisfacer adecuadamente cada hipótesis que se plantee dentro del marco del proceso. En esas atenciones podemos establecer y concluir que la teoría de caso va a constar de tres aristas. La primera es el relato fáctico, la segunda son los elementos probatorios y la tercera, y no menos importante, será la calificación jurídica, donde vamos a subsumir el hecho con el derecho y donde vamos a ver cuál es la tipificación dentro del marco legal que se le puede imputar a los hechos que presuntamente han ocurrido. Esto es muy importante y lo traigo a colación porque en el caso que estamos tratando el día de hoy, el Ministerio Público tenía una acusación donde básicamente imputaba los tipos penales de golpes y heridas. Sin embargo, dentro de lo que pasó, ¿verdad? Dentro del relato fáctico y el acontecer de todo el proceso, nosotros entendemos que el tipo penal adecuado sería una tentativa de homicidio, en base a que hubo una premeditación, a que hubo acechanza, a que hubo incluso una persecución a las víctimas para ocasionarle estas heridas y sobre todo porque la conducta no se terminó de realizar por acciones y cuestiones diferentes a la voluntad de los imputados, sino que tuvieron que ver con la comunidad que tuvo que intervenir y llamar a la policía y todo lo demás. O sea que sí hubo un hecho externo que impidió la consumación del resultado final que perseguían los imputados, que era ocasionar la muerte de estas dos víctimas. En ese sentido, quedaron con lesiones permanentes y es indispensable dentro de nuestra teoría de caso contar con certificados médicos idóneos, legales y realizados por un perito competente que tengan la capacidad de probar cuáles son estas lesiones permanentes, de qué tipo, cuál es la duración. Un aspecto sumamente interesante dentro de la actoría civil, que generalmente también se deja de lado, es el tema del lucro cesante.
si nosotros vamos o pretendemos probar que hubo un daño, que hubo un agravio, pero que además esa persona ha quedado con lesiones permanentes, por ejemplo, en su mano, y no podrá escribir, no podrá dedicarse al oficio que habitualmente se dedicaba por esta situación, entonces debemos de probar y hacer un estudio de la calidad de vida de esa persona y las posibilidades de vida que tenía y de las posibilidades económicas incluso que tenía estando en una condición normal y la afectación que se ha producido a consecuencia de este evento. Y eso es muy importante porque casi nunca se toma en consideración. Otro aspecto fundamental es presentar las evidencias necesarias al tribunal para poder acreditar de manera adecuada los gastos en los que producto de la enfermedad o de la acción que ha ocurrido han incurrido las víctimas dentro del proceso. Bien, amigos, esto ha sido nuestro pequeño litigando ando del día de hoy. Feliz miércoles para todos. Nos vemos en un próximo encuentro. Bye bye.